Marcos, el capítulo 10, versículos 1 al 12. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 1 al 12. Glorificado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios, amén. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 1 al 12, leemos la palabra del Señor y voy a leer para todos ustedes. Ustedes por favor me siguen ahí en la lectura de la palabra de Dios. Leemos con la bendición de los tres más grandes, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amén. Oremos a Dios. Padre celestial, en este momento, Dios, te damos muchas gracias, mi Dios amado, por esta palabra que nos regalas, que nos permites leer el día de hoy. Te pedimos que la misma, Dios, nos edifique, nos enseñe, nos hable, Dios, porque tú eres bueno y eres maravilloso. Te rogamos ahora que seas tú trayendo esa palabra de bendición, de edificación para cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos y esperamos, Dios, tu ayuda, tu bendición. Queremos que de manera especial y poderosa edifiques nuestras vidas de manera especial. Permite, oh Dios, que tu palabra corra y sea glorificada. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y queremos, mis hermanos, el día de hoy continuar con esta serie y este estudio que estamos realizando acerca de los mandamientos. Hemos estudiado ya cada uno de ellos. Esta serie se llama Mandamientos a la Carta. Es más, cuando usted entra a nuestras redes sociales, allí va a encontrar ya la serie lista, hermano, para que usted pueda ver desde el primer mandamiento hasta el séptimo, que vamos estudiando cada uno de los 10 mandamientos. Estamos o nos encontramos en el séptimo mandamiento. Ya hemos hablado el día jueves, hablamos esta mañana de este séptimo mandamiento, y hoy vamos a estar dando la culminación de este mandamiento para, si Dios lo permite, el día jueves poder continuar con el octavo mandamiento. Y este mandamiento del cual estamos hablando es: no cometerás adulterio. Y todos aquellos que somos cristianos, conocedores de la palabra de Dios y de la ley de Dios, que es una ley general para toda la humanidad, que fue ratificada allí con Moisés, todos reconocemos el principio de Dios que estableció acerca de lo que es la ley del matrimonio. Recordemos que a la primera pareja que hubo en esta tierra, Adán y Eva, Dios mismo les dio su bendición, estableciendo lo que se conoce como la primera institución divina en la tierra, y es el matrimonio. Dios mismo lo establece. Así que es importante expresar que
lo que Dios legalizó divinamente con su poder, esa unión se realizó entre un hombre y una mujer, y que solo puede romperse con la muerte de uno de los dos. Así estableció Dios la unión entre la primera pareja que había creado, un hombre, una mujer, que se convertirían en una sola carne, y solo la muerte los podía separar. Y cuando se habla de solo la muerte, se establece que ni aun Dios iba a meter su mano para separarlos por alguna razón. Dios no deja o define que Él puede hacerlo, a pesar de que Él es todopoderoso, ¿verdad? Y cualquiera podía decir, pero Dios puede hacerlo. Pero ¿sabe por qué Dios no estableció que Él podía hacerlo, sino solo la muerte? Porque Él conoce los corazones y sabía cómo la gente después, y especialmente en estos tiempos, muchos han salido a decir: Dios me dijo que podía dejar a mi esposa y buscarme otra. Entonces, para Él evitar ese problema y que la gente diga que Él dijo, estableció que solo la muerte puede separar la unión que Cristo y Dios estableció desde el principio entre un hombre y una mujer. Recuerde, el matrimonio es una institución divina, creada por Dios, pero es divina. Y eso quiere decir que el que tuvo la facultad y el que tiene la facultad para unir es Dios. Y el que determinó la fórmula de quienes se pueden unir es Dios, porque la institución es de Él, es una institución divina. Por eso Él establece matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese es un matrimonio. Cualquier otra variación que quieran inventarse hoy son inventos humanos, no son divinos ni tienen que ver nada con el matrimonio que Dios estableció. Hoy se han inventado matrimonios entre dos hombres, matrimonios entre dos mujeres. Por allá hubo una que se casó con ella misma, otro que, bueno, hermano, eso han inventado una cantidad de cosas, pero todo desviándose de, o tratando mejor de ridiculizar, porque eso es lo que quieren hacer, ridiculizar la institucionalidad de Dios para el matrimonio. Recuerde, el matrimonio tiene una única fórmula, y la fórmula es un hombre más una mujer que serán una sola carne. Así lo estableció el Creador y el que institucionalizó el matrimonio. Ninguna otra variación, y le repito, cualquier otra variación es que el hombre ha querido inventarla y tratarla de llamar también matrimonio, pero no es legalizada por Dios, porque Dios no se presta, hermano, para esa burla que quieren hacer hoy día al matrimonio. El matrimonio es claro y es una institución divina. Ahora, también se entiende que había, y de acuerdo a lo que acabamos de leer, se habla de cierta excepción que había, que se llamaba repudio o divorcio para las personas que estaban casadas. ¿Por qué? Porque había ley, como es este mandamiento que está dentro de los 10, que dice: no cometerás adulterio. El adulterio lo cometen personas que están casadas cuando se involucran en otra relación extramatrimonial o fuera del matrimonio. Eso se llama adulterio. Aún esta mañana hablamos cómo Jesús establece que no ni siquiera tiene que ver con estar con una persona íntimamente. Jesús establece y dice que tan solo el que mira una mujer y la codicia, dice, ya
adulteró en su corazón. Así que el adulterio es algo que Dios establece para que ni el hombre ni la mujer estén mirando otra persona, otras opciones, otras oportunidades, sino que se pueda centrar solo en la persona que ha escogido para pasar el resto de su vida hasta que la muerte los separe. Así está establecido por Dios. Y Jesús ratifica que el adulterio se da cuando un hombre mira a otra mujer diferente a la suya para codiciarla. Ahí ya hay adulterio. ¿Y por qué hay ahí ya adulterio? Porque ahí se inicia lo que al final va a dar a luz el pecado. Y por eso Él establece. La pregunta es, entonces, ¿ya no se puede mirar? No se puede mirar. ¿Por qué? Porque usted mira y codicia, ya adultera. Y así lo establece Jesús. Y por eso los discípulos después le dicen, uy, no, pero eso sí está muy duro. Y Él les dijo, sí, es muy duro. Sí, es duro, es difícil, ¿verdad? Incluso Pablo por eso recomienda y dice que si a usted le parece eso muy difícil, es mejor que se quede soltero. Dice Pablo, ¿sí? Dice, quédese entonces soltero si le parece muy difícil. Pero si se piensa casar y hacer la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios, escúcheme esto, la voluntad de Dios para todo hombre y toda mujer es que un día den el paso sagrado del matrimonio. A no ser, dice Pablo, que tenga un don de continencia y de esa manera pues no vea la necesidad o que se vaya a dedicar exclusivamente a las cosas de Dios y le pida a Dios ese don. De esa manera puede quedarse soltero. Pero la voluntad de Dios es que todo hombre y toda mujer un día entren en el santo estado del matrimonio. Escúcheme bien, matrimonio, no fornicación, porque es que hoy, hermano, la fornicación está de moda, lógicamente. No se llama fornicación, se llama que se fueron a vivir, se llama unión libre, ¿verdad? Le han puesto otros nombres bonitos, pero para Dios es un pecado y se llama fornicación. Ahora, es importante ver que allí tanto en Mateo 5:32 como Mateo 18, 8 y 9, vuelve Jesús a exponer el modelo de cómo fue desde el principio. O sea, Dios establece otra vez y dice, al principio fue un hombre y una mujer y hasta que la muerte los separe. No se le permitía divorciarse de su mujer, como la excepción de la que habla Moisés, porque ellos le citan y le dicen, pero Moisés permitió dar carta de divorcio, le dicen, y él les dice, sí, pero por la dureza de su corazón, pero al principio no fue así, y luego ratifica y dice, pero yo os digo, cualquiera que se casa con una repudiada comete adulterio, con una divorciada comete adulterio. O sea, él vuelve a ratificar que en el tiempo de Moisés se dio una concesión, se dio quizás una forma de divorcio, pero no avalada por Dios. Dice, por la dureza de su corazón. Y de esa manera les habla. Ahora, ¿qué significa entonces eso? En primer lugar, hay que definir la palabra fornicación para poder entender entonces a qué se estaba refiriendo Jesús y qué puede aplicar como divorcio, qué puede aplicar. Y de la forma que se utiliza en el Nuevo Testamento, incluye esa palabra que es fornicación, que es la palabra griega porneia, que incluye cualquier actividad sexual considerada pecaminosa, y su significado específico es de la cohabitación de personas no casadas del sexo opuesto. Se usa algunas veces en el Nuevo Testamento, pero mire los diferentes tipos de fornicación.
a los cuales hace referencia la Biblia. Y como le dije, porneia tiene que ver con actos pecaminosos de tipo sexual, que incluye la poligamia, que es casarse con más de un cónyuge. Incluye la sodomía, que es actividad sexual entre dos personas del mismo género. Incluye el incesto, que es actividad sexual entre dos personas de la misma familia. Incluye, lógicamente, el adulterio, que es actividad sexual con otra persona que no es el cónyuge legítimo. Incluye la zoofilia, que es actividad sexual con animales. Incluye masturbación, que es autogratificación sexual. De modo, pues incluye la pornografía, que viene del griego pornos, y de allí viene del ver personas desnudas, de ver todo lo que se conoce hoy día como pornografía. Es parte también de esta palabra fornicación. De por sí la palabra en griego es porneia en griego. Ahora, así que esta palabra fornicación incluye cualquier actividad sexual que no sea la relación ordenada por Dios entre un hombre y una mujer de manera legítima. Eso es y estaría considerado fornicación y es delante de Dios pecado. Ahora, muchas personas, para de cierta manera darle una salida o un escape, o darle una forma para escapar de la ligadura o atadura que es el matrimonio, porque el matrimonio es un pacto que no se rompe, que va toda la vida hasta que uno de los dos muera, entonces será libre de ese matrimonio. Pero muchos, para poder zafarse del pacto, para poder tratar de buscar la salida, entonces han interpretado este versículo y dicen, bueno, pero Jesús dijo que a no ser por causa de fornicación. Entonces lo aplican y dicen, pero una persona que adultera, fornicación, entonces dice que por causa de fornicación, entonces, si yo, por ejemplo, no pequé, pero mi cónyuge pecó, entonces ella pecó y ella cometió fornicación, entonces yo puedo divorciarme, dicen algunos. Y de esa manera puedo volver a, llaman ellos, rehacer mi vida y no cometo pecado. ¿Por qué? Porque la que falló fue ella o el que falló fue él, dicen, y por eso puedo rehacer mi vida, llaman, cuando hay matrimonio. Pero ¿qué es lo que no tienen en cuenta? Número uno, que lo que Dios estableció con el primer hombre y la primera mujer, lo dijo clarito, y es que esos dos son una sola carne, y lo que cualquiera de los dos falle afecta la unión. No es que el pecado solo afectó a esa persona y no me afectó a mí, y yo soy libre de pecado y puedo hacerlo. Es una equivocación, es una mala interpretación del verso. Ahora, allí, entonces, muchos decían, si tu cónyuge legal comete el pecado de adulterio, de fornicación, puedes repudiarla, decían ellos, ¿verdad? Y de esa manera, entonces se hacían ellos los libres y que las mujeres eran las que cometían el pecado y ellos eran libres. Y se daba entonces la opción de que llamaban ellos la carta de divorcio, así la llamaban. Y lo hacían una
y 2 veces y 3 veces y tenían muchas mujeres cometiendo adulterio y amparándose en el supuesto repudio o el divorcio. Pero mire, si eso fuera así, esta frase no encajaría con el resto de las escrituras que hablan acerca del matrimonio, acerca de la fidelidad que debe haber entre el hombre y la mujer. No encajaría, hermano, con todo lo que la Biblia habla de lo que es el matrimonio. Si hubiera otra opción, si el divorcio fuera aceptado y permitido por Dios, no tendría validez entonces todo lo que se habla acerca del matrimonio, porque entonces no tendría cabida. ¿Debido a qué? A que Dios estaría diciendo una cosa, que sí se puede divorciar, pero estaría por otro lado diciendo que al principio no se podía. Y estaríamos hablando de un Dios cambiante que al principio dijo que no y que solo la muerte, pero que entonces después habría cambiado y habría dicho que sí se podía. Y la Biblia nos dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo, tanto de ayer como de hoy, como por los siglos. Que Él no cambia, que Él no es hombre para que mienta, que no es hijo de hombre para que se arrepienta, que todo lo que Él habló, así es. Y no podríamos hablar que al principio entonces Dios dijo que no podían tener sino una sola, pero que después dijo que sí. No, eso sería contradecir todas las escrituras. Eso sería poner en contra toda la Biblia, porque no hay contradicciones en la Biblia. Toda la Biblia, hermano, se complementa toda y no hay contradicciones. Por eso, toda persona que toma la decisión de divorciarse está cometiendo y se casa con otra persona, lógicamente. La Biblia habla y Pablo hace una gran explicación acerca de la separación, dice él, cuando uno de los dos cónyuges no es creyente. Y dice que el creyente puede separarse por quizás la mala vida que le puede pasarse, porque se quebranta el 7º mandamiento de la ley de Dios cometiendo adulterio. ¿Por qué? Porque le repito, el matrimonio para Dios es para todas, hasta que se acabe el amor, hasta que no se quieran, hasta que le ponga cachos, hasta que cuántas cosas que van luego a una notaría, van allá y le dicen ya se acabó, cada uno por su lado, hagamos el divorcio. Y firman su divorcio y creen que ya todo llegó a su fin y son libres. ¿Sabe que para Dios no es así? Lo que dice claramente la palabra de Dios es que todo el que está casado para toda la vida. Hay gente que a veces dice, pero si esa persona con la que yo vivía me daba una mala vida, entonces tenía que aguantarme. No, si usted quería, porque la Biblia habla de eso, tomar la decisión de separarse, pero no volverse a casar. Porque si se vuelve a casar o vuelve a tener relaciones con otra persona, comete adulterio. Está faltando al pacto matrimonial, que lo único que rompe el pacto matrimonial es la muerte de uno de los dos cónyuges. Ahora, no estoy hablando de cosas que nos inventamos, es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Porque hoy hay mucha gente que dice otras cosas y que habla otras cosas y que dice no importa, lo importante es que usted sea feliz. Hermano, y si se tratara todo de uno ser feliz, pues consígase mejor un payaso que lo haga reír y es feliz. Pero si se trata de hacer lo que Dios dice, está claro lo que dice la palabra de Dios. Ahora, mire que cualquier tipo de divorcio es pecado. En otras palabras,
La cláusula de la excepción fue dada para que los hombres y las mujeres que están involucrados en un matrimonio o en una relación en la cual sería pecaminoso continuar, entonces pueden tomar la decisión de repudiar, de continuar o de no continuar viviendo en esa fornicación. ¿Y a qué se refiere? Quiero poner algunos ejemplos y recuerde que esto aplica para el matrimonio, el que está casado. Ya hablamos de la palabra porneia y explica y habla acerca de todo lo que tiene que ver con la concupiscencia, que se llama de tipo sexual, y aplica a todas esas clases de pecados. Por ejemplo, si un hombre, y le voy a poner este ejemplo, comete el pecado de fornicación al casarse con 3 mujeres al mismo tiempo, que se llama poligamia, si quiere agradar a Dios, si quiere estar como manda la palabra de Dios, debe darle carta de repudio a 2 de ellas. ¿Y cuáles serían? La número 2 y la número 3. ¿Quién sería la esposa legítima? La primera. Las otras son que están dentro de esa porneia, de ese pecado que se llama fornicación. Y si esa persona quiere agradar a Dios, pues tendría que repudiar a las otras 2 para quedar legítimamente dentro del matrimonio. Ahí aplicaría ese divorcio, ese repudio. ¿Por qué? Porque solo para Dios se debe casar con una, no con 2, con 3 o con 4. Las otras serían inválidos esos matrimonios y debería repudiarlo o deshacerlo o sencillamente, hermano, apartarse. ¿Debido a qué? A que delante de Dios Él estableció un hombre y una mujer. Ese sería un caso en que se puede repudiar. ¿A quién? A aquellas que no son legítimamente la primera esposa o el primer esposo. Por ejemplo, un hombre se casa, luego se divorcia de su primera mujer y se casa con otra. Según dice la Biblia, comete adulterio, ¿verdad? Para salir de su condición, ¿qué debe hacer? Repudiar a su segunda mujer con la que se acaba de casar. ¿Por qué? Porque delante de Dios sigue casado con la primera. ¿Y qué debe hacer? Pues deshacer lo que ha hecho mal para volver a la voluntad de Dios, que es ¿cuál? Su primera esposa, con la que se casó. Y debe repudiar esa segunda si la primera aún vive. Y miremos lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3. Y miremos este caso. Libro de Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, ¿mientras qué? Mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, ¿qué dice ahí? ¿Será llamada cómo? Será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Cómo hace para casarse con otro sin ser adúltera? Tiene que haber muerto el marido
o en el caso del varón, haber muerto la primera esposa para poderse casar con otra. Dice el versículo 4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y está establecido claramente la forma, la manera de, como dice acá, que la persona sea libre de la ley, del pacto que se hizo a través del matrimonio. La única manera, ¿cuál es? Que muera su cónyuge. Si muere, dice, es libre, y por ser libre puede volver a casarse y no será llamada adúltera o adúltero. ¿Por qué? Porque ya su marido o su mujer murió y por eso puede casarse. Por ejemplo, un viudo o una viuda, ¿se puede casar? Totalmente. Tiene toda la libertad para hacerlo. ¿Por qué? Porque ya su marido o su mujer ya murió. Y al morir es libre, dice allí, de la ley del marido o de la ley de la mujer, que es el pacto que se hace en un altar. Mientras la persona vive, así no convivan los dos, así el uno viva en China y el otro viva en la Patagonia, mientras viva, sigue ligado a esa ley. Y mire que hoy esa figura del divorcio está llevando a muchos a pecar. Los está llevando, ¿verdad? Y creen que eso es legal. Es legal para el mundo, pero no es legal para Dios. Es legal para las instituciones terrenales. Usted va y pone allá en su notaría, hermano, que se quiere divorciar, y allá le hacen el proceso. Se lo hacen y lo divorcian. Pero recuerde que el matrimonio, se lo dije al principio, es una institución divina, no solo humana. Aquí humana tenemos que hacer una legalización civil, una legalización eclesiástica cuando se hace en la iglesia, pero la bendición, la unión y el pacto es de origen divino. Y para Dios, lo único que rompe ese pacto es la muerte. No hay otra opción. No hay otra manera de romperlo. Esa forma de la que estábamos hablando de repudio aplica para casos donde la persona quiere volver al propósito y a la voluntad de Dios. Otro caso: si una persona que sea, por ejemplo, homosexual y vive con su cónyuge, ¿verdad? Ya que, por ejemplo, en muchos lugares hoy eso es legal, matrimonios homosexuales, incluso acá en Colombia ya lo están haciendo, comenzando a reconocer unión de esa manera, o que cohabitan con alguien que no es su mujer. Si quiere esa persona que conoce a Dios ahora volver a la voluntad de Dios, ¿qué tiene que hacer? Deshacer eso, repudiar eso, divorciarse de eso. ¿Por qué? Porque eso no es legal delante de Dios. Para nada eso aplica como un matrimonio en una institución divina. Para Dios no clasifica eso como matrimonio. ¿Qué tiene que hacer? Si quiere agradar a Dios, deshacer eso, zafarse de eso. Ahora, en Primera de Corintios capítulo 5 encontramos un ejemplo de estos. Y allí, en Primera de Corintios 5 nos habla de un hombre que tenía la mujer de su padre. O sea, su mamá quizás había fallecido, su padre se había vuelto a casar, pero ahora este hombre tenía la mujer de su padre, lo cual fue considerado incesto por el Antiguo Testamento. Y Pablo mandaba
que el tal se apartase de aquella señora para que no siguiera practicando fornicación. Por eso, la excepción de la fornicación es para que los que están viviendo en pecado tengan el derecho de escapar de su fornicación. Y esta ley o mandamiento de Dios no fue dado para que los hombres encuentren un motivo para separarse de sus esposas legítimas, sino los que están viviendo en fornicación, en pecado, los que están en prácticas que no convienen, vuelvan a la voluntad de Dios, se acerquen al propósito de Dios. Y por eso dice allí en Isaías 55:7: deje el impío su camino y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. El Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, nos dice. O sea que toda persona que no está en la obediencia correcta a Dios, viviendo dentro de un matrimonio legítimo, Dios le dice: usted puede volver a estar en la comunión perfecta, volver a la unidad con Dios. No está mal el repudiar o dejar cuando se está en fornicación. ¿Por qué? Porque eso es pecado y necesita volver al plano original de Dios. Mire que en 1 Corintios 7, aquí hay unos versículos que son mal interpretados también. Y es 1 Corintios 7, del 10 al 16. Y vamos a mirarlos. 1 Corintios 7, 10 al 16. Dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Dice acá: y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ojo, estamos hablando de separación y no de divorcio. Son dos temas diferentes. El divorcio, las personas van y legalmente se separan y dicen: quedé libre para rehacer mi vida, me puedo volver a casar, dice la gente, cosa que no es lo que manda la Biblia. Pero acá está hablando de separación, que es una separación que no van a convivir, pero no se pueden volver a casar. Ahora, dice: si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, mire lo que dice el 12: y a los demás yo digo, no el Señor. O sea, ¿quién lo está diciendo? Pablo. No lo está diciendo el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero como a cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga esto. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo incircunciso, quede incircunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Y allí Pablo está hablando acerca de esa separación. Pero ¿qué dice?
se puede separar, pero no puedes ¿qué? Volverse a casar. Si el creyente dice, no, mi marido no es creyente, me da una vida terrible y yo quiero vivir, agradar a Dios, dice, sepárese, pero no se puede volver a casar. No es que me separo porque encontré allá en la iglesia un hermanito que me agrada, ¿sí? Y voy a rehacer mi vida allá. No se puede. Eso sería pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque todavía está casado o casada. Todavía esa persona vive, así sea incrédula, así no conozca de Cristo y así viva en el otro lado del mundo, pero todavía vive. Y delante de Dios hay un pacto que no se rompe, solo la muerte lo separa. Por eso esa persona no se puede volver a casar. Ay, bueno, que no me caso, que voy a convivir en unión libre con otra persona, comete adulterio. Mire, para Dios es serio el tema tanto del matrimonio como de las relaciones. Es muy serio, tan serio que lo compara con la unión entre Cristo y la iglesia. No hay manera de buscarle salidas o buscar formas quizás para que se dé, quizás o sea aceptado ese aparente divorcio. Por eso es importante ver que Pablo nos dice allí en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2, y dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Él se pregunta y dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo. ¿Cómo vamos a vivir en el pecado? Por eso Génesis 2:24, que es la primera cita que tomamos, es claro. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuánto tiempo? Para toda la vida. Ahora, es importante ver que siempre, hermanos, fue así. Algunos dicen que es que sí hay opción. Mire que en el año 153 al 217 que vivió un hombre llamado Clemente de Alejandría, él escribió acerca de esto y dice, esto de que la escritura aconseja al matrimonio y no permite la separación de la unión, aparece expresamente en la ley. No repudiarás a tu mujer salvo por causa de fornicación, considerando como fornicación el matrimonio de los que viven juntos, mientras el otro, el primer legítimo cónyuge, aún vive. O sea, no se pueden buscar, hermano, motivos para divorcio, porque lo que Dios establece desde el principio es que para eso Él todo lo que expresa en toda la palabra y en toda la historia es el perdón, es la reconciliación, es la restauración, todo lo que son principios de Dios aplicables al matrimonio. Y no hay motivo para que haya un divorcio. Para Dios no existe y Él lo establece y dice desde el principio no fue así. Y yo les digo que el que repudia a su mujer y se casa con otra, dice claramente, comete adulterio. Mateo 5:32. Yo os digo, el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y ya hablamos acerca de cuando repudia, cuando está en esa fornicación que necesita volver al plano original de Dios. No hay causales para Dios de divorcio. Que hubo una infidelidad, tiene la opción para Dios de perdonar
a esa persona y restaurar su matrimonio y seguir viviendo para Dios. Es la opción para el que es creyente. Si la persona dice, pero ¿qué creyente va a ser ese si cometió adulterio? Entonces, ¿qué dice? Si usted ve que ya no puede vivir con esa persona, sepárese. Pero recuerde, no se puede volver a casar, ni tener una aventurilla, ni una canita al aire, ni un cuento por allá, ni nada. ¿Por qué? Porque recuerde que solo la muerte puede deshacer esa unión. ¿Qué opciones quedan entonces? Y por eso los discípulos le dicen a Jesús que es muy difícil entonces. Es difícil. Él dice, sí, es difícil, pero es la voluntad de Dios. Es lo que Él estableció. Ahora, hay muchos que quieren, hermano, como eran los fariseos, tratar de buscar causales. Pero quiero repetirle que a la luz de la palabra de Dios no hay causales. ¿Sí? No hay causales. Desde el principio no existían causales. Y Jesús establece que el que se casa con cualquiera repudiada comete adulterio, está adulterando. Así que, ¿qué hay que hacer? Entonces, alguien que se casó y se dejó, sea legalmente o sea que se dejaron, ¿qué hay que hacer en ese caso? Número uno, o pedirle a Dios que restaure ese matrimonio. ¿Verdad? Que hay gente que dice, no, pero ya vive con otra, ya tiene hijos con otra, ya es otra vida. Pues está la opción de que Dios restaure. O si no, quedarse esa persona sin casarse, sin cónyuge, si quiere agradar a Dios. Es lo que dice la Biblia. Si quiere agradar a Dios. Si no, pues lógicamente buscará otra persona. Pero recuerde que eso para la persona casada se llama adulterio. Para la persona soltera se llama fornicación. Porque hoy recuerde que las personas se van a vivir sin casarse. Y eso es para Dios fornicación. Si alguno de los dos cónyuges se mete con otro, comete adulterio. ¿Y qué se está haciendo? Invalidando el séptimo mandamiento de la ley de Dios que dice, no cometerás adulterio. ¿Qué se debe hacer entonces para hacer la voluntad de Dios? El que vive en fornicación, casarse. ¿Para qué? Para que ya no viva en fornicación y no peque delante de Dios. El que está en adulterio, ¿qué debe hacer? Dejar el pecado y volverse a Dios, sea con su legítima esposa o sea que se quede sola esa persona para poder agradar a Dios. Esas son las opciones. Esa es la manera bíblica. Eso es lo que Jesús enseñó. Y de esa manera, hermano, está establecido en la palabra de Dios. Ese mandamiento de no cometer adulterio sigue vigente. Y tan vigente, recuerde, que llega hasta el punto de que el hombre casado no debe mirar a una mujer para codiciarla. Mire cómo el mundo y la carne ha llevado a la gente ¿a qué? A que el hombre es macho si piropea y mira a todas las que pasan por su lado. ¿Qué están haciendo? Invalidando el mandamiento que dice no adulterarás. Jesús dijo, si la mira y la codicia, ya adulteró en su corazón. Y una persona que adultera en el corazón necesita reconocer que ha pecado contra Dios y arrepentirse y volver a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque quizás miró y podrá decir, pero yo no me acosté, pero yo ni el teléfono tengo ni nada, yo solo miré, yo solo hablé. Pero para Dios, ¿qué dice? Ya adulteró en su corazón. Mire lo delicado que es para Dios el matrimonio.
O sea, Dios quiere blindar el matrimonio de tal manera que las personas que están dentro del santo estado del matrimonio se cuiden el uno al otro y se miren única y exclusivamente el uno al otro. Que no den lugar ¿a qué? A que entre una tercera persona, a que mire a otra persona, a que busque otra persona. Dios quiere blindar, proteger el matrimonio y que ese hombre no tenga ojos sino para su esposa. Y que esa esposa no tenga ojos sino para su esposo. Esa es la voluntad de Dios. De ahí, el que se salga de ahí, el que mira siendo casado otra mujer y la codicia con solo eso, está ya cometiendo adulterio. Entonces, ¿es difícil? Claro que es difícil. Pero así lo estableció el Señor. ¿Para qué? Para evitar, hermano, tanto problema que hay hoy día en la sociedad. ¿Usted se imagina cómo sería la sociedad si todos respetaran este mandamiento de Dios y todo hombre casado tuviera ojos solo para su esposa? Sería una sociedad de respeto. Sería una sociedad que no tendría infidelidades. Sería una sociedad donde todos, y aún los hijos, los jovencitos, los niños, todos los que van creciendo, aprenderían ese respeto a la mujer. Es más, esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quería establecer. Pero usted sabe que Satanás siempre ha querido llevar la contraria porque él vino a robar, a matar y a destruir. ¿Y qué ha hecho con el hombre? ¿A qué lo lleva? A que esté piropeando una, la otra, a que le esté echando cuentos a una y otra y otra. ¿Por qué? Porque ese sí es macho, ¿sí? Con todas habla, ¿sí? Tiene tantas mujeres, tiene tantas a la vez. Y muchas mujeres no se valoran. ¿Por qué? Porque dicen, uno ya sabe que los hombres son así, ¿sí? Pero yo lo amo así. Invalidando los mandamientos de Dios. Si nosotros que conocemos la palabra de Dios no hacemos como dice la palabra de Dios, estamos invalidando los mandamientos de Dios. Recuerde que con su pensamiento usted puede adulterar, con su mente puede adulterar, y por eso lo que Dios quiere es santificación y pureza dentro del matrimonio. Dios lo quiere establecer así y lo deja claro para todos nosotros. Si nosotros queremos darle otra interpretación, estaríamos faltando a la palabra de Dios. Estaríamos faltando al mandamiento de Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Obedecer a Dios, obedecer la palabra. Si queremos ser y tener otro pensamiento, queremos vivir fuera de la voluntad de Dios, recuerde que nosotros somos ya adultos, consecuentes acerca de lo que es pecado y de lo que no es pecado. Toda persona que es casada y su cónyuge vive, está ligada, leímos ahorita, por ley a ese marido o a esa mujer, porque vive, está en una unión. Así hayan ido a la notaría a divorciarse, para Dios, que Él es el que estableció el matrimonio, dice, todavía están unidos. Así ya ni se llamen ni sepan el uno del otro, ya hace años que ni se hablan, delante de Dios hay una unión, un pacto que no se rompe tan fácil. Solo cuando uno de los dos mueren se rompe ese pacto, y entonces podrá rehacer su vida, podrá casarse libremente con quien quiera. ¿Por qué? Porque es libre. Pero si esa persona se divorció o dejó a esa persona y se casó con otra o vive con otra, delante de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, comete adulterio. La pregunta es, ¿conocemos ahora la palabra de Dios? ¿Queremos agradar a Dios? Están las soluciones, está la salida al pecado para entrar en comunión con Dios. El que vive en fornicación, recuerde
busque agradar a Dios, o se casa para que entre en el santo estado del matrimonio, o se separa y no sigue fornicando. Son las opciones que Dios da si alguien quiere agradarlo a Él. Si quiere seguir agradando su carne y viviendo de esa manera, lo puede hacer, porque Dios da a cada vida un libre albedrío. Dios a nadie obliga. Su palabra está abierta para el que quiera tomar sus mandamientos. No obliga a nadie. Hay gente que dice, y hasta pastores y gente que dice, no importa, lo importante es que haya amor, y si usted se ama, no importa. Dios dice que Él es amor, porque Dios es amor. Pero cualquiera que quebranta sus mandamientos se expone a pecado, y el pecado produce muerte. Dice, ¿cómo dice? ¿Me amas y no guardas mis mandamientos? Dice allí en Juan. ¿Cómo puede alguien decir amar a Dios si no guarda los mandamientos de Dios? Si usted quiere obedecer a Dios y entrar en obediencia a Dios, haga la voluntad de Dios. Ay, pero ¿será que Dios no me acepta así? Dios tan bueno que es, Dios tan lleno de amor y misericordia. Claro, Él te acepta siempre y cuando entres en obediencia a los mandamientos. ¿Por qué? Porque si no entras en obediencia a los mandamientos de Dios, estarías en pecado, y el pecado te separa de Dios, no te deja acercar. Y Dios quiere que quites el pecado de tu vida, que te alejes del pecado para que puedas entrar en comunión con Dios, puedas entrar a esa voluntad y a esa perfecta comunión. Entonces, Dios recibe a todos. Sus brazos están abiertos para recibir a todo el que quiera acercarse a Él. Y si usted ama a Dios, va a guardar los mandamientos de Él. Usted sabe y ha entendido por esta palabra que le he compartido esta noche, que si usted está en fornicación, pero usted ama a Dios y quiere agradar a Dios, usted se va a apartar de fornicación. Si usted quiere agradar a Dios y dice, yo tengo ya una pareja, vivimos, convivimos, hasta hijos tenemos, busque el agradar a Dios. ¿Cómo? A través del matrimonio. Cásese. Eso trae bendición. Si alguien está en adulterio, vive con una persona y está casada con otra, ¿qué le manda el Señor? Deje, repudie eso, sepárese de eso para que vuelva en comunión con Dios. Ah, pero es que esa persona ya no quiere volver conmigo. ¿Qué dice Dios? Pues entonces, si usted quiere agradarme, quédese solo o sola. Agrade a Dios. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de la salvación de nuestra alma. Yo pudiera decirle, no, tranquilo, si ustedes se aman, lo importante es el amor, lo importante es que sean felices, lo importante es que estén bien. Pero ¿sabe? Su alma sería llevada al infierno, y la mía también, por no decirle la verdad. Y sabe que yo no quiero ir al infierno, yo quiero ir al cielo. Y por eso tengo que predicarle lo que dice la palabra de Dios. Eso habla. A veces estas verdades son duras, pero son la verdad. Y la verdad de Dios es la que nos puede cambiar y transformar nuestras vidas. Así que entremos en obediencia a Dios. ¿Es fácil? No es fácil. Los discípulos le dijeron, no es fácil. No, no es fácil. Pero si queremos obedecer a Dios, entremos en su obediencia. Agradémoslo a Él. Si amamos a Dios, guardemos sus mandamientos. Esto lo dice allí el libro de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo sé que acá hay gente que ama a Dios, que quieren agradar a Dios y quieren que su alma sea salva y vaya un día al cielo. Y si usted lo desea así, apártese de fornicación, apártese de adulterio, apártese de pecado, cualquier tipo de fornicación que sea, apártese de eso y vuelva hacia Dios, el cual tendrá misericordia y nos perdonará y nos ayudará para poder alcanzar la salvación. Si usted quiere la bendición de Dios, yo quiero decirle, si usted está en pecado, no espere
que las bendiciones de Dios lo acobijen, lo alcancen, lo rodeen. Hay gente que a veces dice, pero ¿por qué me siento estancado? ¿Por qué siento que las cosas no van bien? Si usted está en algún pecado, no podrán, por lo menos las bendiciones bíblicas, las buenas, las que no añaden tristeza al alma, no podrán acobijarlo ni rodearlo, porque usted está en pecado. ¿Cómo lo alcanzan? Cuando usted se aparta del pecado, cuando la sangre de Cristo lo lava, lo limpia y lo santifica, lo justifica y lo hace hijo de Dios. Entonces todas las bendiciones nos alcanzarán. Y yo sé que aquí todos queremos las bendiciones de Dios, las legítimas, las que Dios tiene para todos aquellos que obedecemos y guardamos su palabra. ¿Cuántos decimos amén? Yo quiero que se ponga de pie, por favor. Y yo quiero que usted levante sus manos y oremos a Dios. Padre celestial, en este momento te damos gracias. Te pedimos que te glorifiques con poder. Te pedimos que obres en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, a honrarte a ti. Señor, hemos predicado lo que dice tu palabra. Tu palabra es verdad y queremos vivir y agradarte a ti, mi Dios. Señor, queremos que tú nos ayudes, que tú estés con nosotros, que tú bendigas nuestras vidas, Señor, que derrames sobre todos nosotros de tus bendiciones, oh Dios. Glorifícate en cada uno de nosotros. Pedimos tu ayuda, pedimos tu bendición. Glorifícate de manera especial. Padre Santo, danos la sabiduría para tomar decisiones correctas, decisiones que lleven a que nuestra alma alcance salvación. Quizás hay situaciones en nuestras vidas, quizás que hemos aceptado, pero que no son tu voluntad. Señor, queremos hacer tu voluntad y ayúdanos a hacer lo correcto delante de ti. Yo quiero que levante sus manos en esta hora y vamos a hablarle sinceramente al Señor. Vamos a decirle: un compromiso de vivir en santidad. Una vez más, dígalo. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Vamos a decirle: hacemos hoy, dilo. Y hacemos hoy ante tu altar, sí, Dios, un compromiso de vivir en santidad. Y hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. dile: cuidaré mis ojos. Cuidaré mis ojos. Levanta tus manos, dile: cuidaré mis manos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón. Cuidaré mi corazón. De todo lo malo, dilo. De todo lo malo. De todo lo malo. Dile: no te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Oh, yo cuidaré. Y cuidaré mis ojos. Y cuidaré mis manos.
salvación de todo lo malo, de todo lo malo. Dígale, no te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Yo quiero que usted levante sus manos en esta hora. Yo quiero orar por usted. Quizás usted necesita que Dios le ayude y le dé la sabiduría para tomar una decisión frente a su vida, frente a lo que usted vive, frente quizás al pecado que se ha arraigado en su corazón, que ha cometido. Y es momento de decirle al Señor que nos ayude, de decirle: Dios, ayúdame, porque yo te quiero obedecer a ti. Dígale: Dios, yo quiero ser salvo, yo no quiero que mi alma se pierda en el infierno, yo quiero alcanzar salvación, yo quiero que tú me guíes, tú me dirijas a toda verdad. No te quiero fallar, no te quiero desobedecer. Padre celestial, yo te presento las vidas ahora. Dios, yo te pido, Dios, que seas obrando en ellos, seas dándoles la sabiduría, dándoles el entendimiento, dándoles tu cobertura espiritual, para que tú les ayudes, oh Dios, para vivir una vida santa, una vida agradable a ti, una vida piadosa, Señor, delante de ti, para que puedan tomar las decisiones correctas, para que puedan, Señor, de acuerdo a tu palabra, organizar su vida, vivir para ti, obedecerte, Señor. Y por eso te pido que obres, Señor, en cada vida. Señor, ayúdale, dale la sabiduría, dale ese entendimiento. Glorifícate, Padre. Tú lo puedes hacer, tú puedes obrar, Señor. Tú puedes, Señor, traer vida, traer restauración, traer sanidad. Oh Padre, glorifícate, glorifícate, Señor. Obra de manera especial, Señor. Tú todo lo puedes, Padre. Tú todo lo puedes, Padre celestial. Tú puedes obrar. Tú nos vas a ayudar a vivir una vida santa delante de ti, Señor. Oh, glorifícate, Padre. Aleluya. Santo eres. Oh, vive Dios. Puede usted regalarle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Santo eres, Señor. Padre celestial, te damos muchas